La historia de David. David es una de las historias más importantes y queridas de la Biblia. Es conocido por su valentía, su fe y su liderazgo. Desde sus más humildes comienzos como pastor de ovejas, fue ungido por Dios y ungido por el profeta Samuel para convertirse en el gran rey de Israel. Su vida está llena de hazañas memorables, como su batalla y victoria con el gigante Goliat, así como desafíos personales y pruebas de fe. David era el hijo menor de Isaí, un hombre de Belén de la tribu de Judá. Isaí tenía 8 hijos y David era el menor de todos. Sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sambab, seguían a Saúl en la guerra contra los filisteos, mientras David pastoreaba las ovejas de su padre en los campos de Belén. El Señor dijo al profeta Samuel que dejara de lamentar a Saúl, ya que había elegido a uno de los hijos de Isaí para ser el nuevo rey de Israel. Samuel se dirigió a Belén y organizó un sacrificio del cual invitó a Isaí y a sus hijos. Cuando Samuel los vio, miró a Eliab y inmediatamente pensó que sería él, el elegido del Señor. Pero Dios le dijo que no se fijara en su apariencia solamente, ni su altura, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Isaí presentó a sus hijos uno por uno, pero el Señor no eligió a ninguno de ellos. Samuel preguntó si quedaba aún otro hijo, y Isaí respondió que aún quedaba el más joven, que estaba cuidando las ovejas. Samuel pidió que lo trajeran, y cuando David llegó, el Señor le dijo a Samuel que lo ungiera, que él era el elegido. David era rubio y hermoso. Samuel tomó el aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde ese día el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó Samuel y se regresó a Ramá. Y David regresó a cuidar las ovejas de su padre. En el palacio del rey, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno empezó a atormentarlo. Los siervos de Saúl sugirieron que buscaran a alguien que supiera tocar el arpa, para cuando el espíritu del maligno estuviese sobre Saúl, esta persona tocara y Saúl se sintiera mejor. Uno de los siervos de Saúl sugirió a David, el hijo de Isaí de Belén, quien era conocido por ser hábil tocando el arpa, valiente hombre de guerra, prudente en sus palabras y de hermoso parecer, y el Señor estaba con él. Samuel envió mensajeros a Isaí para pedirle que enviara a David. David llegó a la corte de Saúl y se puso a su servicio. Cada vez que el espíritu maligno atormentaba a Saúl, David tocaba el arpa. David tocaba el arpa y Saúl se sentía aliviado y mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Samuel le amó mucho. Los filisteos estaban en guerra contra Israel y reunieron sus ejércitos para la batalla, y acamparon en Soco en Judá. Saúl y los hombres de Israel acamparon en Valle de Ela, preparándose para luchar contra los filisteos. Los filisteos estaban en un monte de un lado y los israelitas en el monte del otro, con el valle entre ellos. Entonces entre los filisteos había un soldado llamado Goliat. Él era muy alto y muy valiente. Durante 40 días salía y desafiaba a los israelitas. Les decía que escogieran a alguno de los israelitas para luchar cuerpo a cuerpo contra él. Si pudieran luchar conmigo y vencerme, seremos sus siervos, dice a él. Pero si la victoria es mía, ustedes serán nuestros siervos. Todos los israelitas tenían miedo, pero David, que iba y venía del campamento, escuchó las amenazas de Goliat. Pidió a Saúl que le permitiera enfrentar a Goliat. Al principio Saúl no estaba muy convencido, pero David le compartió la historia de un día que luchó contra un león y otra ocasión con un oso y los venció. Saúl aceptó y le prestó su armadura, pero David le dijo que no la necesitaba, pues no estaba acostumbrado.
Cuando David se acercó a Goliat, Goliat se burló de él y le dijo que le daría sus carnes a las aves del campo. David le contestó que a pesar que Goliat venía con espada y lanza, David venía hacia con él en el nombre del Señor de los ejércitos, y que el Señor le entregaría a Goliat en su mano para vencerlo y le cortaría la cabeza, dando sus carnes a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David, con su honda, golpeó a Goliat en la frente, y Goliat cayó en tierra. Y David corrió hacia Goliat, y con su espada lo degolló. Al ver esto, los filisteos empezaron a correr, y los israelitas los alcanzaron y los derrotaron. Los israelitas recuperaron el campamento de los filisteos, y David le llevó la cabeza de Goliat a Saúl, mostrando su gran victoria. En el palacio, David se ganó el cariño del rey, y también se ganó la amistad y lealtad de Jonatán, el hijo de Saúl, el rey. Jonatán amaba a David como su propia alma. Jonatán le entregó su espada y armadura a David en símbolo de su amistad y apoyo. David se incorporó al ejército de Israel a medida que obtenían más victorias. Se hizo muy popular en el pueblo de Israel, causando los celos y envidia de Saúl el rey. La gente en el pueblo empezaba a cantar: Saúl mató a 1000 y David a 100,000. Esto causaba que los celos de Saúl crecieran y sospechara que era él el hombre que le había mencionado Samuel, el hombre que Dios escogería para próximo rey de Israel. Y empezó a temer que David le quitaría el reino. Y entonces Saúl empezó a ver a David de manera diferente, tanto que un día la rabia le venció e intentó matarlo, lanzándole una lanza mientras David tocaba el arpa. Pero David esquivó el ataque 2 veces. Saúl ofreció a su hija David en matrimonio, esperando que su amor por él sirviera como una trampa. Y pidió como dote 100 prepucios de filisteos, esperando que David muriera en el intento. Sin embargo, David mató a 200 filisteos y presentó los prepucios a Saúl, casándose así con su hija Mical. Mical amaba a David, pero Saúl cada vez se transformaba más en enemigo de David. David continuó siendo exitoso a pesar del maltrato de Saúl. Saúl lo ponía al frente del ejército y David se comportaba sabiamente en todos sus caminos, ganándose el amor y la lealtad del pueblo de Israel y de Judá. Saúl, para alejar a David de su presencia, lo puso por ser jefe de 1000, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que David se comportaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pero todo el pueblo de Israel y Judá amaba a David. Debido a los celos de Saúl, David tuvo que huir para salvar su vida. Jonatán, el amigo fiel de David, le advirtió a David de los planes de su padre y le ayudó a escapar. Y al despedirse, los muchachos lloraron el uno con el otro, aunque David lloró más. David huyó al desierto y a varias ciudades, siempre evitando ser capturado por Saúl. David logró reunir un grupo de hombres leales que se reunieron a él. El grupo empezó de 400 y se transformó en un gran ejército. A pesar de estar huyendo, David tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl, pero en ambas ocasiones decidió no hacerlo, mostrando respeto por el ungido del Señor. En el primer encuentro, David se escondió en una cueva en En-Gadi. Saúl entró en la misma cueva y no sabía que David y sus hombres estaban ahí. David trozó discretamente un pedazo del manto de Saúl, pero no lo mató. Después le mostró el pedazo de manto a Saúl para demostrarle que no tenía intento de matarlo. En el segundo intento, David y su sobrino entraron en el campamento de Saúl mientras él dormía. Su sobrino Abisai quería matar a Saúl, pero David lo impidió. En lugar de esto, tomaron la lanza y la vasija de agua de Saúl para prueba que habían tenido la oportunidad de matarlo, pero no lo hicieron.
Durante el tiempo de ser fugitivo, David y sus hombres vivieron en el desierto en varias ciudades fuera del alcance de Saúl. Y el grupo de David creció. Saúl buscaba a David todos los días, pero Dios no lo entregó a Saúl en sus manos. Para huir de Saúl, David decidió encontrar refugio entre los filisteos, enemigos de Israel. David se presentó ante Aquis, rey de Gat, y le pidió asilo. Se ganó su confianza y le dio refugio. El rey Aquis le entregó a David la ciudad de Siclac, donde David vivió junto con su ejército de 600 hombres por 1 año y 4 meses. Durante este tiempo, David y su ejército realizaron incursiones contra los Gesuritas y Amalecitas, enemigos de Israel. Durante este tiempo, David fortaleció su ejército y hacían excursiones que beneficiaban a Israel, sin que el rey Aquis se diera cuenta. Y aunque vivía bajo la protección de Aquis, su lealtad seguía permaneciendo a su pueblo y con Dios. Durante este tiempo, David y sus hombres ganaron riquezas y experiencia militar. Preparándose para el futuro, Aquis confiaba mucho en David. El rey Aquis quería que David se uniera a su ejército, pero los príncipes de los filisteos no estuvieron de acuerdo. Entonces Aquis le dijo a David que se devolviera a Siclac, donde vivía. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclac, se dieron cuenta que los amalecitas habían saqueado, quemado la ciudad y capturado a sus familias y se los llevaron todo. David consultó a Dios si debía de ir en contra de los amalecitas, y su respuesta fue afirmativa. Y su ejército atacaron a los amalecitas y recuperaron todo, incluyendo las 2 esposas de David. En una batalla con los filisteos, Saúl y su hijo Jonatán murieron en la batalla. Cuando los filisteos hirieron a Saúl, él le pidió a su escudero que sacara su espada y lo matara, para no terminar en manos de sus enemigos. Pero el escudero no quiso hacerlo. Entonces Saúl toma su propia espada y echó sobre ella. El escudero también se echó sobre su espada. Y así fue el final de Saúl. Cuando David y sus hombres se enteraron de lo que le había pasado a Saúl y a Jonatán, rasgaron sus vestiduras en señal de tristeza y lamentaron profundamente. David compuso un lamento en honor a Saúl y su amigo Jonatán, el cántico del arco. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, sobre tus alturas has sido herido. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes y perecido las armas de guerra. David consultó a Dios para que le dijera dónde ir, y Dios le dijo que subiera a Hebron. David fue ungido como rey por los hombres de Judá, y David reinó en Judá. Y por tiempo hubo guerra. Mientras David reinaba en Judá, hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Isboet, hijo de Saúl, reinaba en Israel en este tiempo. Isboet fue asesinado por lo que abrió camino para que David fuera el rey de todo Israel. Los ancianos de Israel ungieron a David como rey sobre Israel, sobre todo Israel. Y el reinado de David unificado duró por 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá.